si tuviera que resumir en una frase lo que os quiero transmitir y lo que quiero debatir, es una frase que se le atribuye a Gandhi. No es que sea exactamente Gandhi, pero bueno, se le atribuye, que es, la frase podría decirse o sintetizarse en: tenemos que enseñar a vivir más simplemente para que los demás puedan simplemente vivir. Es decir, pasar de la pedagogía del egoísmo, del capitalismo, a la pedagogía de la solidaridad y del pensar en los demás, del bien común y de lo que es una ciudadanía global. No sé si habéis leído el último artículo que publicó Jaume Martínez Bonafé en el Diario de la Educación, pero merece la pena leerlo, porque lo plantea desde Valencia. Él dice que para quienes viven en el país valenciano no es una sorpresa que se hayan encontrado al final del verano desbordamientos y riadas que suelen ser bastante habituales, pero en este caso con consecuencias dramáticas, tras una especulación urbanística en función del pelotazo económico, que por eso digo que tiene que ver mucho con lo de Riaño aquí, en la provincia de León. Claro, y pensad en lo siguiente: en los últimos años, este comportamiento hidrológico de desbordamientos, de riadas, ha aumentado su intensidad y provocado situaciones inéditas y terribles como la Dana de este año, de 2024, a las que no es ajeno el cambio climático, a la que no es ajeno el desastre que estamos provocando de forma colectiva en el planeta. Y lo que él plantea, Jaume, que es un profesor, un compañero de la Universidad de Valencia, él dice que si la pregunta es el inicio de la pedagogía, una apertura a la posibilidad de conocer, que diría el filósofo Gadamer, las preguntas ahora tienen que ver con dos cuestiones fundamentales. ¿Qué sabíamos de esto antes de que ocurriera y qué podemos aprender de lo ocurrido? Esto es lo mismo que nos podríamos preguntar con el genocidio de Palestina. Yo creo que nos van a preguntar las futuras generaciones qué sabíamos de ello, qué hicimos ante ello y qué aprendimos de ese nuevo holocausto retransmitido en directo por sus propias víctimas. Y lo que hace Jaume, de una forma muy clara, es, en primer lugar, se pregunta si el núcleo duro de la educación, es decir, los currículos escolares, los contenidos escolares, nos enseñan a pensar nuestro territorio y nos enseñan a hacerlo desde la investigación y el análisis crítico de las relaciones que se establecen entre clima y urbanismo. Y en relación con esto, la especulación, el interés financiero y la gestión política. Él hace una pregunta, yo creo que nos tendríamos que hacer todos y que es bastante sencilla. ¿Cómo es posible que experimentando desde hace siglos en todo el Mediterráneo un comportamiento en los ríos, en los barrancos, en este caso de Valencia, pero podría ser aquí en León, en el que se puede pasar, en este caso como en la Dana, en pocas horas de cauces secos a gravísimas inundaciones, el comportamiento ciudadano parezca tan ajeno a este conocimiento? El problema es que se posee un conocimiento técnico, y en esto voy a decir una frase muy dura, no es mía, es de la Escuela de Frankfurt. Decía Adorno, de la Escuela de Frankfurt, que los mejores arquitectos fueron los que mejor conocimiento técnico tenían de arquitectura, fueron los que diseñaron los campos de concentración de Auschwitz. Que los mejores químicos y químicas de Alemania, de esa Alemania tan ilustrada de los años 30 que estamos repitiendo ahora, fueron los que aplicaron el Cirón Z a los prisioneros judíos, comunistas, personas con diversidad o gitanos en los campos de concentración de Auschwitz, Birkenau, etcétera, etcétera. Es decir, que conocimiento técnico sí que tenemos y además manejado por expertos. Y afortunadamente dice Jaume que la investigación científica ha desarrollado un potente y un complejo saber geográfico e hidrológico sobre estos fenómenos. Y conocimientos que están depositados pues, en las cátedras universitarias, en los departamentos, en las agencias de investigación. Sin embargo, como también ocurre con otro tipo de saberes,
el uso público y común de esos saberes, que debería cultivarse en el currículum escolar, en los aprendizajes escolares y en otros espacios, ojo, de socialización, porque no podemos solo achacar a la escuela la responsabilidad del modelo que tenemos, también tenemos los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera, es que todo eso no parece haber tenido mucha efectividad pedagógica. Seguimos mirando al cielo sin el mínimo saber de sentido común para evitar riesgos que deberíamos conocer sobradamente. Pero si lo que ocurre en el Mediterráneo ahora mismo, estos días, que estamos viviendo tan dramáticamente y particularmente además en el país valenciano, no responde solo a un fenómeno natural, sino también al impacto que sobre ese fenómeno tienen los modelos urbanísticos del capitalismo salvaje, eso es lo que se llamó el pelotazo, acordémonos, y una gestión política absolutamente torpe como la que hemos visto estos días, cuando no cómplice con esos modelos, entonces la lección a aprender se torna todavía más compleja y el currículo escolar más ineficaz. Y se preguntan retóricamente, y a mí me gustó mucho esta pregunta que se hacía él, ¿a qué tema 17, de qué asignatura o disciplina acudirá el profesor o la profesora, la maestra o el maestro, para ayudar a los niños y a los jóvenes valencianos a comprender lo que pasó en su territorio hace unos días? ¿Qué teoría del Estado manejarán nuestros estudiantes de primaria, de secundaria, de bachillerato y de la propia universidad para discernir la miseria argumental con la que los responsables políticos explican su enfrentamiento con lo extraordinario de una emergencia? ¿Y cómo distinguirán incluso el discurso de una influencer, la publicación de una fake news o la información bien triangulada? Y él dice al final de su artículo, porque lo estoy reproduciendo, sintetizando sin más, me temo que los contenidos escolares, los currículos, los libros de texto permanecerán intactos después de la tragedia de la Dana y volveremos a nuestros temarios y a nuestras asignaturas. Y lo mismo podemos aplicar a Palestina, a la barbarie del capitalismo, a la privatización de la sanidad y la educación, a la emergencia climática y a mucho de lo realmente importante para la vida de los jóvenes que acuden a nuestras aulas. Porque si os dais cuenta, al acabar bachillerato, no sé si lo haríais vosotros, pero en mi época sí lo hacíamos, quemábamos los apuntes al acabar bachillerato, porque no tenía nada que ver lo que habíamos estudiado, los temas que nos habían puesto, con nuestra vida real, con lo que estaba pasando. Esto es, en el fondo, lo que quiero plantear. Por eso, el libro que he publicado, que Joaquín mencionaba antes, titulado Pedagogía del Decrecimiento, su subtítulo es la esencia de lo que sería esta educación en y para el decrecimiento. Educar para superar el capitalismo y aprender a vivir de forma justa con lo necesario.